Hoy les voy a hablar respecto de la relación entre el plexo solar, toda la zona del estómago y los órganos asociados, que en este caso son vesícula, hígado, vaso, páncreas, estómago y cierta parte del intestino. Y vamos a hablar de cómo esta zona del cuerpo a nivel físico y energético se relaciona con nuestra construcción de identidad. Hemos hablado en muchos videos sobre el primer chakra, el segundo chakra, primer, segundo territorio de conciencia, ¿cierto? Nuestra conexión a tierra, ese arraigo que necesitamos para poder vivir nuestras emociones en calma, con fluidez, abrirnos, confiar, y cómo ya esa base que tiene que ver con la primera infancia, que tiene que ver con la pubertad y que tiene que ver con la energía femenina, muchas veces viene ya un poquito débil o con carencias. Entonces, se nos dificulta ir ascendiendo por nuestros territorios de conciencia o queremos rápidamente saltarnos del cuerpo, de la emoción a la mente. Ya, esto es una estrategia de sobrevivencia que muchas veces usamos porque nos sentimos tan inestables, nos sentimos tan carentes, no sabemos cómo gestionar nuestras emociones que nos vamos a un territorio que pensamos que podemos controlar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final la mente te termina dominando y terminamos muchas veces somatizando conflictos a nivel estomacal, a nivel digestivo, problemas de metabolismo, problemas con la asimilación de ciertos alimentos y también problemas que tienen que ver no solo con lo físico, sino el sobrepensamiento, la rabia, la impotencia, emociones que están todas siendo gestionadas desde el plexo solar. El plexo solar es la zona de nuestro cuerpo que tiene más órganos relacionados. Si tú te miras, por ejemplo, el primer chakra, tienes, qué sé yo, los riñones, los huesos, la piel, que es súper importante, pero está súper definido. ¿Se entiende? El segundo chakra tenemos el sistema endocrino, tenemos los ovarios, tenemos las gónadas en general. Ya, está súper definido. Pero acá tenemos el estómago, tenemos, ya dijimos, vaso, páncreas, hígado, intestino, o sea, es una cantidad de procesos. ¿Por qué? Porque lo que vivimos en esta zona es muy intenso, ¿ya? Nosotros, como seres humanos y como humanidad, evolutivamente, se supone, que dejarlo entre comillas, que estamos en el tercer chakra. Porque ya hemos resuelto nuestros conflictos de sobrevivencia, de territorio, porque ya hemos salido de estos apegos de la carne, de la lujuria, del placer, aunque no es tan cierto por lo demás, pero ya entramos en el ámbito del desarrollo de una conciencia individual. Ese es el ámbito del plexo solar, el yo. ¿Ya? Entonces, mi yo, mi personalidad, mi ego, se ancla en mi plexo solar, no en otra parte, ¿ya? Para que lo veamos como algo energético. Entonces, cualquier conflicto que yo tengo a nivel de identidad va a impactar en esta zona, va a impactar en el funcionamiento de mis órganos o de mis funciones metabólicas, estomacales, digestivas. Puedo generar un montón de conflictos, por ejemplo, a nivel de alergias alimenticias, a nivel también de una disfunción, un gasto de energía excesiva o una función un poco débil de esta zona. Ahora, recordemos siempre que el plexo solar es parte del dipolo 3-4. Por ende, no podemos pensar en el tercer chakra sin incluir el cuarto. El cuarto chakra es como la otra mitad. Entonces, hay un yo que está a nivel del plexo y hay un nosotros que está acá en el plexo cardíaco, ¿cierto? Si yo estoy pegada en la individualidad, en el egoísmo, en la víctima, me voy a quedar en el movimiento solamente en el tercero. Si yo soy capaz de trascender esa conciencia individualista, que una cosa es desarrollar un yo sano y otra cosa es desarrollar un yo enfermo, voy a poder ascender esa conciencia al corazón, que tiene una forma súper distinta de manejar las cosas, desde la aceptación, desde la comprensión amorosa, desde la empatía, desde la solidaridad, desde el servicio, cosas que el ego como herida mental no entiende muy bien. Entonces, si estás experimentando problemas, ¿cierto?, en esta zona, hay que revisar ahí qué está pasando con la construcción de ti mismo. Hagamos también la relación con lo que nos plantea la medicina tradicional china. En este caso, intestino delgado, que también está asociado al plexo solar, va de la mano con el corazón. Tenemos otro paradigma, pero que nos va a retroalimentar en la misma dirección. Lo que no puedo gestionar a nivel de corazón va a impactar en mi intestino delgado. Y ahí hace mucho sentido los temas de alergias alimentarias, temas de problemas autoinmunes. ¿Por qué? Porque en el cuarto chakra la glándula asociada es el timo. Recuerda siempre que el timo no es un octavo chakra, que muchas veces lo vamos a encontrar así en un montón de propuestas que no están bien fundamentadas. El timo es la glándula
del cuarto chakra. Es nuestro sistema de autorreconocimiento, el que produce inmunidad, el que tiene toda esa función vital, ¿cierto?, para nuestra autocuidado, autopreservación. Pero cuando algo no está integrado, por ejemplo, yo no me hago cargo de mi rabia, no me hago cargo de algo que he vivido, una experiencia traumática, de un conflicto, eso, mi timo, que es mi sistema de autorreconocimiento, no lo va a reconocer como parte tuya, porque tu mente te dice, no, eso no me pasó. Pasa mucho con situaciones de violencia. Quiero dejar ese como enunciado ahí. No, sí, fue una vez nomás. O sea, yo me puedo contar el cuento que quiera contar. Acuérdate que desde la mente, desde el ego, yo manipulo ahí el pensamiento, la palabra. Entonces mi sistema inmune dice, bueno, si a ti no te pasó y esa memoria está en ti, entonces como no es tuya, yo voy a atacar a esa parte de ti que tú no estás reconociendo y no estás integrando, porque tú estás diciendo que eso no es tuyo. Es como que yo estoy en mi casa y yo digo, no, no sé, y tengo un sistema de alarma, ¿cierto? Y yo digo, no, yo no conozco a esa persona, aunque esa persona puede ser mi mamá, no sé, ¿se entiende? Y mi sistema de alarma ataca a esa persona porque dice, bueno, si tú estás diciendo en el relato consciente de ti mismo que eso no forma parte de ti, entonces vamos a generar como una resistencia. Entonces, el cuerpo se empieza a atacar a sí mismo, pero porque tu mente consciente no ha hecho el trabajo de integrar ciertos procesos, ciertas informaciones, ciertos aprendizajes, ciertas vivencias dolorosas, ciertos traumas. ¿Se entiende? Entonces, es importante siempre que tengamos problemas a nivel del tercer o cuarto chakra, vamos a ir subiendo, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con que es un problema a nivel de identidad. Cómo me pienso a mí mismo, cómo gestiono las emociones que ponen en contradicción la imagen que yo tengo de mí misma, porque yo podría decir, no, si yo soy una persona súper tranquila, entonces no voy a saber dónde meter la rabia que está en mi hígado y el hígado forma parte del plexo solar. Entonces, ¿dónde va a ir a parar esa rabia? Va a ir a parar a la vesícula se va a transformar en impotencia, finalmente voy a hacer un cuadro de, qué sé yo, de cálculos, de piedras en la vesícula y voy a generar una disfunción. ¿Por qué? Porque no fui capaz de hacerme cargo de algo que yo sentía que me estaba pasando, pero que iba en contradicción con el concepto de mí misma. Tengo que ser una buena persona o soy una mala persona. También hay gente que piensa cosas súper negativas de sí misma. ¿Qué otra situación tenemos que mencionar? ¿Qué es lo que separa el tercer y cuarto chakra? El diafragma. El diafragma es algo que conocemos como barrera diafragmática, que es un montón de músculos y tejidos que están ahí como una especie de cintura que separan, por razones anatómicas y también energéticas, un territorio de conciencia del otro. Cuando hay fluidez en la comunicación del tercer y cuarto chakra, esto está así como subiendo y bajando, ¿cierto? Hay un movimiento armónico. Pero cuando no, por diversas razones, porque algo que viví no lo pude procesar, porque me bloqueé, porque me educaron de una manera, porque tengo creencias limitantes, porque en el fondo no me asumo tal como soy, y por otros hábitos también de movimiento y de postura, este diafragma se congela. Como el diafragma se congela, no pasa la información del tercer al cuarto chakra, aunque tú quieras, aunque tú estés haciendo amorosamente el proceso de perdonar, de sanar, de empatizar, vas a tener esta barrera así a nivel horizontal que va a separar ese yo de ese nosotros, esa mentalidad como excluyente, ¿cierto?, de este pensamiento enteramente amante e inclusivo. Entonces, en esos casos, ¿para qué nos sirve, por ejemplo, una armonización energética, que lo que hacemos es retirar fugas, hacemos retirar barreras, ¿cierto? Muy importante el concepto de fuga, también lo voy a retomar en breve. Porque claro, si tú tienes estas desconexiones, por mucho que tú armonices, por mucho que tú trates de mover, de tomar conciencia, tu cuerpo va a presentar una resistencia y la información no va a subir. Ya no vamos a lograr armonizar nada si tú no corriges esa barrera. ¿Por qué me acordé del concepto de fuga energética? Porque una de las fugas más habituales que tenemos en el cuerpo generadas por autorradiación, o sea, la mente que está ahí todo el rato hueveando, es la fuga a nivel del plexo solar. Como en la boca del estómago, esa sensación de que tienes algo ahí que te duele, que te arde, como un vacío, como cuando tú vives una experiencia y sientes que todo lo guardas aquí, lo más probable es que ahí haya una fuga de energía que se ha generado por un exceso de fricción y un exceso de pensamiento. Por ende,
esa fuga también hay que corregirla. Ya muchas veces yo soy partidaria de preguntarle al cuerpo si necesita que tú corrijas su fuga. ¿Por qué? Porque puede ser una fuga funcional a un proceso que excede a la persona. Como el proceso es tan intenso y la persona no tiene herramientas ni sabe cómo hacerse cargo, su cuerpo amorosamente busca un punto para drenar eso. Pero también deja a la persona muy expuesta. Entonces, yo soy de la idea de testear al cuerpo y preguntarle, ¿es conveniente que se cierre esta fuga? Sí, por supuesto. O no, no es conveniente. En ese caso yo no la toco, simplemente la limpio, porque es como una herida energética. Y en esos casos también hay que entender toda la energía que se va por ahí y todas las cosas que nos entran, porque literalmente no tienes una barrera de impacto porque tu campo etérico está roto. ¿Cuánto más si has sufrido operaciones, intervenciones quirúrgicas en esta zona? Yo siempre pregunto y a las personas siempre se le olvidan y después de mucho rato me dicen, ay, de veras que me operé la vesícula, ay, de veras que una vez tuve un problema en el vaso, ay, de veras que una vez tuve un problema en el intestino o en el colon o no sé qué. Hay que acordarse de eso. Toda intervención, todo corte, todo tajito en el cuerpo va a dejar una herida energética que hay que reparar porque se repara lo físico, pero no se repara lo etérico. ¿Qué otros casos son importantes? Tatuajes. Hay gente que tiene tatuajes justo en esta zona, o en la parte de atrás, por la espalda, o al costado. Eso también es una fuga energética. Se repara la piel, cuando haces un tatuaje la piel se repara, los colores permanecen, la figura, pero hay que repararlo energéticamente. En esos tres casos puntualmente, hay que revisar esta barrera y hay que aprender a gestionar la energía y la información que pasa del tercer al cuarto chakra. Vamos a hablar un poco más a fondo para quienes tengan patologías del plexo solar, problemas de hígado, ¿ya? Problemas de vesícula, problemas de vaso, problemas de páncreas, problemas estomacales, gastritis, incluso podríamos tomar un poco el reflujo como una opción también, intolerancias alimenticias, para quienes tengan problemas a nivel intestinal, que haya algún tipo de disfunción a nivel metabólico, incluye esto, por ejemplo, la diabetes, que es muy común. Si tienes alguno de estos problemas, por favor, déjame tu comentario para que podamos analizar tu caso un poquito más a fondo.